Buenas tardes, doctora. Somos el grupo número 1 y expondremos el tema de técnicas comunicativas aplicadas en la conciliación. Una de las técnicas importantes es la escucha activa. La escucha activa es una técnica que nos permite entender y ser empáticos con las otras partes y podernos desprender de aquellas apreciaciones personales. Esta va a constar de la atención. La atención es prescindible para poder eliminar aquellas apreciaciones personales. Nos va a permitir conocer los hechos y sentimientos. Y también tenemos por otro lado lo que viene a ser la confirmación de la escucha. Aquí se va a confirmar si todo lo que se ha hablado ha sido entendido. Nos va a permitir resumir y parafrasear lo escuchado. Siguiente diapositiva. El parafraseo. El parafraseo es otra técnica que reproduce el mensaje, el emisor, en un lenguaje neutro, suprimiendo aquellas connotaciones negativas. Tenemos tipos de parafraseos, como es la paráfrasis de hechos. Esta se va a limitar a la parte objetiva del relato del emisor. Y por otro lado tenemos también la paráfrasis de las emociones y sentimientos, donde van a prevalecer las emociones. Y de estas dos, esta combinación nacerá lo que viene a ser la paráfrasis de hechos y emociones. Estas emociones que surjan van a tener que enfrentarse a determinados hechos. Como siguiente punto tenemos las preguntas. La forma de preguntar va a depender de cada conciliador. Dentro de ellos podemos ver los tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas, que nos va a permitir obtener mayor información y poder responder a las preguntas. Las preguntas cerradas son aquellas, vamos a confirmar aquella información, ya sea de manera específica o general que se hayan dado. Tenemos la circular, aquella que busca que las partes actúen y sean empáticos entre ellos. Las preguntas reflexivas son aquellas que nos va a servir para analizar las consecuencias, ya sean al corto plazo o a largo plazo. Tenemos también las estratégicas, que va a permitir mover a las partes en una situación culposa o complicada del pasado, pero con ello plantear las soluciones. Siguiente diapositiva. Una de las técnicas también muy importantes viene a ser la técnica del replanteo, que nos va a permitir transformar toda aquella energía negativa en información útil, específica, que permita favorecer a la conciliación. Un claro ejemplo que vemos allí es de la parte y el conciliador. Es muy importante que dentro de la generalización, el conciliador pueda formular una pregunta a la parte. Siguiente diapositiva. Pasamos a la asertividad. La asertividad es una conducta que nos va a permitir expresarnos de mejor manera, de manera clara y de manera sencilla y muy respetuosa. Para ello tenemos 3 tipos de actitudes según la Minedu que nos menciona. Las personas pasivas son aquellas que tienen una actitud muy sumisa y que no defienden sus puntos de vista. Hay personas agresivas que imponen su autoridad afectando los derechos de los demás. Y tenemos también a la persona asertiva, que es aquella persona que sabe escuchar, que se expresa de manera respetuosa y autónoma frente a los demás. Ahí vamos a poder en la siguiente diapositiva reflejar un ejemplo muy claro. Una persona desconocida llamada María está usando mal la mascarilla. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le diría a la persona pasiva? No le interesaría y no le tomaría importancia, no diría nada. En cambio, una persona agresiva le insultaría quizás poniéndole calificativos, y en cambio una persona asertiva le explicaría de manera adecuada, de manera calmada, explicándole y diciéndole cómo debería de usar la mascarilla. El mensaje yo simple es muy importante, es una técnica por el cual nos va a permitir poder reconocer qué es lo que nos interesa, qué es lo que necesitamos, y nos va a permitir utilizar un lenguaje positivo y nada confrontativo. Tenemos también al mensaje yo complejo, que es ese mensaje que nos permite que al emisor pueda expresar sus emociones, sus preocupaciones en una forma constructiva y sin ataques. Para ello es importante conseguir que las partes expresen el uso de su mensaje. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero Josué. Muchas gracias, Clau. Ahora yo voy a hablar de cómo conseguir que las partes
se expresen con el uso del mensaje y yo. Es muy importante, sobre todo, el rol del conciliador, pues lo que pretende hacer en este paso es que a través de preguntas abiertas se consiga interiorizar el yo de cada parte. De esa forma vamos a ir introduciéndonos en los intereses, también en los sentimientos. Lo importante es que se contextualice a la parte y obviamente el conciliador como paso previo debe estar en el momento. Por eso preguntamos qué sentiste, cuándo, qué consecuencias tuvo la situación que acabas de narrar, porque eso aporta muchísimo para las partes. Las situaciones a tomar en cuenta para ser asertivo, las resumimos en sensatez, prudencia, como ser educado, aceptar la derrota cuando sea necesario, guardar las disculpas, tener un buen concepto de sí mismo y nunca recurrir a las amenazas. Todo manejándose con buena altura. Las técnicas procedimentales son apoyos, soportes dentro de la conciliación que están siempre orientados a buscar un acuerdo mutuo en las partes, sobre todo en situaciones extraordinarias, como en la sesión o reunión privada, donde hay un ambiente de tensión y para rebajar lo que se procede a hacer es que las partes se reúnan en un sitio aparte y para eso el conciliador debe aislar todos los elementos negativos, tanto en la comunicación como también en las emociones. El agente realidad lo que pretende hacer es introducir la racionalidad dentro de toda la discusión que se pueda tener. De esta forma ir depurando las emociones y también los sentimientos negativos que puedan existir en el momento para de esa forma llegar a un consenso que tenga por encima la razón. La pregunta en base a intereses lo que pretende hacer es interiorizar mucho más en el yo que ya mencionamos para de esa forma saber qué es lo que pretenden, qué es lo que quiere cada parte. La lluvia de ideas tiene dos partes, la generación y la evaluación. La generación, donde se brindan muchísimas ideas o propuestas, y la evaluación es donde se van poco a poco examinando cuáles son válidas y cuáles no son válidas, dependiendo del contexto. Los conciliadores deben hacer lo siguiente: brindar facilidades materiales y metodológicas. Decimos materiales, sobre todo cuando nos referimos a una pizarra, una posición determinada de las sillas o el espacio, mientras que las facilidades metodológicas se refieren a los pasos que se tienen que seguir para conseguir un buen resultado. La coconciliación es un proceso que podríamos decirlo sencillo, de dos gabinetes, el gabinete oficial y el gabinete que está trabajando en paralelo. De esa forma se complementan constantemente. Si es que alguno falla, en el caso del A, el B está para rectificar y dar la solución que por lo menos tenga empatía. Además de tener siempre la precisión con el sistema de comunicación que se necesita en el momento. De esta forma se combinan las habilidades, las experiencias y las disciplinas de origen. Es decir, hay una multidisciplinariedad que a la vez va dando pasos concretos que son dependiendo de cada situación que se presente en el momento. Ahora vamos a explicar lo que serían las conclusiones. Y podemos decir que dentro de la conciliación hay diferentes técnicas que nos permiten mejorar la comunicación. De esta manera vamos a lograr tener un ambiente donde se propicie el entendimiento y la comprensión entre las partes. Todo esto va a generar que las propuestas de solución sean las mejores. Como consecuencia también se produce que el conciliador va a tener más capacidades para actuar. Por ejemplo, podría hacer uso de la escucha activa para fomentar una actitud empática en cada una de las partes. Asimismo, a través de la asertividad se busca enseñar a las partes o promover que se expresen de una manera adecuada, es decir, poder decir lo que pensamos pero sin herir a los demás. El conciliador, a su vez, va a ser capaz de proponer una pregunta determinada ante un caso en específico y así también responder ante comentarios de connotación negativa a través del paráfrasis o el replanteo. Otras dos técnicas que también son bastante importantes dentro de la conciliación es la del yo simple, el yo complejo y el agente realidad. Por un lado, el yo simple nos permite identificar cuáles son los intereses de las partes. Y por otro lado, el yo complejo se va a enfocar en lo que son sus emociones, los sentimientos que están experimentando. Por medio de la técnica del agente realidad, se va a lograr que todos los acuerdos que se den lugar sean producto de decisiones racionales. Como podemos ver, existen diferentes técnicas o estrategias que pueden ser aprendidas por el conciliador, para que de esta manera el proceso de conciliación pueda llevarse de una mejor forma. Muchas gracias y esta ha sido la exposición del grupo número 1. Esperamos les haya gustado.